Bueno, este es un tema que involucra diferentes sistemas de los que fuimos trabajando. Entonces, tenemos que partir de qué es el pH y cuáles son los sistemas buffer, ¿no?, del cuerpo, pero sistemas buffer no del sistema respiratorio, sistema renal, sino los sistemas buffer, hablando precisamente sobre las cúpulas ácido-base que se regulan, y a partir de ahí, entonces, sí, con todo lo que ya hemos visto, ir viendo en cada uno de los aparatos cómo se regula el pH en aquellos que contribuyan para tal función, ¿no? Entonces, más o menos ese es el esquema. La parte de sangre ya la tienen toda vista, la parte de respiratorio también la tienen vista, la parte del sistema renal, por lo que fueron trabajando en las tareas que hicieron y lo que fuimos viendo en clase, lo tienen más o menos visto, les faltaría terminar de armar eso para poder englobar todo el tema de la regulación del pH. Por eso puede ser que les quede un poco largo, porque son temas de diferentes parciales y medio larguito que se involucran ahí. Pero por ahí las cosas que ya tienen estudiadas, traten por ahí de resumirlo lo más que puedan. Por ahí la parte del sistema renal que tiene que ver, o es muy parecido el mecanismo con lo que sucedía en la sangre. Entonces, bueno, si quieren, en vez de describirlo de esa manera en la sangre, lo describen bien en sistema renal. Bueno. Profe, Sí, hola Sol. sí, no, que me dijeron que te habían avisado que se me había apagado la computadora y Luisina me avisó recién que te tenía que avisar cuando entraba. Muy bien, ahí está Sol entonces. Bienvenida a la tierra de los virtuales. ¿Alguna consulta que tengan para hacer sobre lo que ya estuvimos viendo o lo que hayan leído sobre los temas que vamos a tratar hoy? Augusto, vos habías hecho una consulta en el campus sobre si el aparato yuxtaglomerular formaba parte de la nefrona o no. En realidad, el nefrón, si es por definición, es el sistema de túbulos, ¿no? Pero dentro de este sistema de túbulos hay una parte que ya vimos que se ensancha, que forma la mácula densa y con el conjunto de otras células forma el aparato yuxtaglomerular. Entonces, yo te diría que sí lo podemos considerar como parte del nefrón. ¿Sí? Vale. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar hoy a ver el tema saliva. Para lo cual tenemos toda una introducción histológica y anatómica que no la vamos a hacer, pero sí está planteada en el capítulo del libro. ¿Han conseguido todos el libro de fisiología oral como para ir estudiando en base a eso? Sí, profe. Bueno, vale. Entonces, uno de los capítulos de nuestro libro habla acerca de lo que sucede con la secreción saliva. Entonces, bueno, para hacer una ubicación en el tema, sabemos que la glándula salival es sintetizada y secretada por... ¿Dije la glándula salival? Sí. Bueno, la glándula salival es la que sintetiza y secreta la saliva, y las vamos a asociar según su tamaño y sus características en glándulas mayores y glándulas menores. Ustedes ya saben la ubicación de cada una, saben que cada una produce también un tipo de saliva diferente. Algunas van a producir saliva más serosa. Cuando hablamos de saliva serosa, hablamos de que es una saliva más acuosa, ¿sí? Mientras que otras producen una saliva más mucosa y otras producen una saliva mixta, ¿sí? Que tiene una proporción de acuosa y una proporción de saliva más mucosa. ¿Qué es lo que hace que la saliva sea más serosa o sea más mucosa? Bueno, en la constitución, en la síntesis, van a ver que o la saliva tiene mayor proporción de agua
y menor proporción de proteínas, haciéndola que sea más serosa, o sea, más acuosa, más diluida, mientras que la saliva serosa tiene una mayor proporción de una proteína que es la mucina, que es lo que hace que la saliva sea espesa. La mucosa, ¿no, profe? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, esto en cuanto a la calidad de la secreción. ¿Por qué es importante conocer que la saliva, según la glándula salival que le esté secretando, va a tener una calidad diferente o una cualidad diferente? Esto es un poco ya lo fuimos hablando cuando desarrollamos el tema del sistema nervioso autónomo, en donde nosotros generalmente veníamos hablando de que el sistema nervioso autónomo, según la parte que se activaba, iba a cumplir funciones diferentes, a veces funciones opuestas. Pero cuando llegamos a glándulas salivales, las funciones iban a ser sinérgicas. Esto significaba que lo que iba a modificarse según la porción de el sistema nervioso autónomo que se active, va a hacer que no es que disminuya la cantidad de saliva que se secreta, sino que se modifica la calidad de la saliva que se secreta según las glándulas salivales. Por eso, cuando hablamos de que el sistema nervioso autónomo actúa la rama simpática, y hablábamos de todo lo que sucedía en esos momentos de estrés o esos momentos de lucha-huida, en donde la saliva o la boca se nos ponía pastosa y es como que se nos secaba la boca. Eso no es porque haya disminuido la tasa de secreción salival, sino porque ha aumentado la secreción de saliva mucosa. Entonces, por eso la boca queda como si fuese más pastosa. ¿Tá? Eso nos pasa siempre cuando están rindiendo un examen oral por ahí, entre los nervios y todo, que tienen el simpático estimulado bastante alto, suelen ponerse esa situación de, bueno, aparte de los nervios, que la boca les queda pastosa y por ahí se les complica para hablar. Bueno, eso sucede justamente por estar condicionado o regulado por el sistema nervioso autónomo en esa parte. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la saliva, toda la saliva que se sintetiza y se secreta, no va a ser secretada de manera espontánea, sino que siempre va a haber algún tipo de estímulo que la esté condicionando para que se produzca esa secreción. ¿Sí? Esos estímulos van a estar orientados siempre sobre un reflejo. Vieron que ya vimos nosotros cómo son las características de los reflejos. Bueno, en este caso los reflejos que van a estar condicionando la secreción de la saliva van a ser reflejos condicionados o reflejos incondicionados. ¿Cuáles son los reflejos condicionados? Justamente son aquellos que nos estimulan y provocan que la saliva se empiece a secretar. ¿Cuáles son esos reflejos condicionados? Los reflejos visuales, los reflejos olfatorios, cuando nosotros vemos la comida y se nos empieza a hacer agua a la boca, cuando pasamos cerca de una parrilla y sentimos ese olor asado, pero no lo estamos comiendo todavía, sino que sentimos ese olor a choripán en la cancha y ya tenemos ganas de comer un choripán, y la secreción salival empieza a aumentar, se empieza a preparar para el momento en que nosotros empecemos a degustar ese tan codiciado choripán. Y los reflejos incondicionados son aquellos que son provocados por estímulos gustativos, estímulos químicos o estímulos mecánicos, o sea que ya son esos estímulos que son estimulantes en la boca ya de esa secreción salival. O sea, la comida ya está en la boca, el solo hecho de estar en la boca ya empieza a producir un aumento en la secreción salival. ¿Por qué produce esto? Porque
tanto de los reflejos condicionados o incondicionados. Porque nosotros sabemos que una de las funciones que tiene la saliva es contribuir con la digestión y absorción de los alimentos. Entonces, al estar generando saliva, entonces ya vamos preparando al sistema digestivo para que pueda comenzar a cumplir con esas funciones. Y justamente para poder comenzar con estas funciones, lo primero que tenemos que hacer es masticar ese alimento y junto con la saliva formar el bolo alimenticio. ¿Estamos? Entonces, ese primer contacto del alimento en la cavidad oral y ya afuera con los reflejos condicionados, va preparando al sistema digestivo entonces para que pueda recibir ese alimento y pueda cumplir con las funciones que van a ser de digestión y de absorción. ¿Estamos? Ya vamos a desarrollarlo más cuando vayamos específicamente a cada una de las funciones de la saliva. Bien. A su vez va a haber factores, como siempre, va a haber factores que modifican o que condicionan la tasa de secreción salival, como el sexo, la edad de la persona, la posición del cuerpo, el grado de hidratación, etc. Son todas condiciones personales que van a ir modificando esa cantidad de secreción que se va a estar estimulando. Hay fármacos también que hacen que se secrete más saliva, hay fármacos que hacen que se secrete menos saliva, etc. Entonces, ya que estamos hablando de saliva y estamos hablando de glándula, repito, no vamos a describir toda la histología de la glándula, pero sí tenemos que tener en cuenta la relación entre las estructuras. ¿Sí? Nosotros sabemos que las glándulas salivales, para producir saliva, ¿qué es lo que necesitan? Recibir. Nutrición sanguínea. Nutrición sanguínea, porque la saliva, ¿de dónde se obtiene? Los componentes para formar la saliva, ¿de dónde se obtienen? Del plasma. Se obtienen del plasma, ¿no? Entonces, la saliva surge por un ultrafiltrado del plasma y a partir de ahí vamos a obtener los componentes principales. Si bien ustedes van a ver después que en los acinos salivales, y esta es la parte histológica que no vamos a ver, pero los acinos salivales terminan contribuyendo también para que la saliva final sea la saliva que va a aparecer en boca. Y esa saliva pura o saliva virgen que sale por los conductos hacia la cavidad oral va a ser diferente su composición a la saliva que encontramos en boca. ¿Sí? Porque en el momento en que esa saliva que venía pura desde el conducto salival, una vez que ya está en la cavidad oral, se empieza a encontrar con todos los componentes y todas las cosas que viven dentro de la cavidad oral. Entonces, la saliva, como nosotros la vemos ya en la cavidad oral, es distinta en su composición a cómo proviene directamente desde la secreción del tubo. ¿Estamos? Bien, entonces, si nosotros establecemos esta relación entre las glándulas salivales y los vasos sanguíneos que la irrigan, los cuales le van a aportar el sustrato para poder formar la saliva. ¿Qué relación podemos establecer con las cosas que nosotros ya estuvimos estudiando frente a cualquier situación? ¿Cómo va a intervenir esta relación entre vaso sanguíneo y glándula salival? Mayor flujo de sangre, mayor producción de saliva, profe. A mayor flujo sanguíneo vamos a tener más sangre circulando cerca de esas glándulas, por lo tanto, la cantidad de sustrato que yo puedo obtener para formar saliva va a ser mayor. ¿Y cómo hago para que haya un mayor flujo de sangre? ¿No es cuando actúa el parasimpático, profe? No sé. ¿Cómo hacemos para que por ese vaso haya un mayor flujo de sangre? Vasodilatación. Ahí está, hacemos una vasodilatación. ¿Estamos? Entonces,
si hay una vasodilatación en esos vasos, vamos a poder producir mayor cantidad de saliva. Si hay una vasoconstricción en esos vasos, entonces el aporte de esos vasos para las glándulas salivales va a ser menor, entonces les va a costar más conseguir sustratos para poder sintetizar la saliva. Ahora sí, si vamos a lo que habíamos estudiado con sistema nervioso autónomo, sabemos que el sistema nervioso autónomo se encarga de regular la función de órganos efectores y que van a estar regulados de una manera vegetativa, ¿sí? Entonces, dentro de esos efectores vimos que cuál tenía que ver con lo que estamos hablando ahora. El músculo liso de los vasos. El músculo liso de los vasos, o el músculo liso en general, es uno de los efectores del sistema nervioso autónomo. En este caso, bien, el músculo liso de los vasos. Entonces, ¿de qué manera va a intervenir el sistema nervioso autónomo según las ramas que se activen en la secreción salival en relación a esto que venimos hablando? El simpático provocaba una vasoconstricción en los vasos periféricos y la vasodilatación en los centrales, entonces eso hacía que llegue menos materia, digamos, para producir la saliva. Llega menos plasma porque las glándulas salivales están ubicadas de una manera periférica o están pegadas al corazón. Periférica. Entonces son vasos periféricos los que van a llegar a las glándulas salivales. Entonces, si el simpático hace esta función que nos está diciendo Luisina, si hacemos una vasoconstricción periférica, esos vasos son periféricos, por lo tanto, el diámetro se va a disminuir. Si disminuimos el diámetro, entonces la secreción también va a estar disminuida físicamente, digamos, porque obtiene menor cantidad de plasma para poder producir la saliva. ¿Estamos? Al margen de esto, también hay una explicación que tiene que ver con el mecanismo de acción de los neurotransmisores que actúan a nivel de las células de las glándulas salivales, y eso lo van a tener que estudiar ustedes porque ya vimos cuáles son los neurotransmisores, vimos cuáles son los receptores, entonces no tengo mucho más para ahondar, solamente establecer qué receptor hay en la célula, cuál es el neurotransmisor que va a actuar sobre ese receptor y ver qué es lo que sucede en consecuencia. ¿Estamos? Todo eso ya lo vimos y ustedes lo pueden hacer y lo pueden dibujar y no van a tener problemas en estudiar. Bien, entonces recuerden siempre, como hablábamos, que esa secreción salival está condicionada por reflejos y está estructurado sobre esa base, vamos a utilizar siempre esa base. ¿Sí? Vamos siempre a partir de un receptor que va a ir al centro integrador, o sea, siempre vamos a estar ubicando esa estructura que ya vimos en otros temas, también dentro de la secreción salival. ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces, ¿cómo podemos empezar a estudiar las funciones de la saliva? Tenemos dos maneras. O estudiamos todas las funciones o estudiamos los componentes de la saliva y a partir de los componentes que tiene vamos a ir viendo qué funciones cumple. ¿Tá? Son diferentes formas de organizar el tema. En la primera hacen una lista y de esa lista tienen que desprender cada una de las funciones. Tiene función tal, función tal, función tal, función tal. La otra manera, por ahí, es lo mismo pero al revés. Parten de los componentes y a partir de los componentes van a ir viendo esos componentes qué funciones van a cumplir. ¿Estamos? Lo pueden armar de la manera que ustedes quieran. Vamos a, como ustedes en el libro por ahí está organizado con función, 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 y antes les habla de los componentes.
vamos a hacer el camino inverso. Vamos a hablar de los componentes y a partir de ahí vamos a desprender las funciones. Así lo tienen de las dos maneras. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál va a ser el principal componente de la saliva? El agua. El agua es el principal componente de la saliva. ¿Estamos? Eso ya queda como establecido. Entonces, si el agua es el principal componente de la saliva, ¿qué funciones va a poder cumplir la saliva a partir del agua? Humidificación. Te escuché ficación, no entendí la primera parte. Humidificación. Humidificación. ¿Sí? Si tenemos agua, el agua va a ser un humectante. Estamos entonces, que la boca la sintamos, que siempre está húmeda, es justamente por la presencia de la saliva. Y la saliva cumpliendo su función a partir de este componente que es el agua. ¿Estamos? Bien. ¿Para qué vos necesitas que tu boca esté húmeda? No, amortiguador de temperatura puede ser también perfecto. Eso responde a lo que yo pregunté. ¿Para qué necesitas que la boca esté húmeda? ¿Sí o no? Justifique. Sí. ¿Cómo? Justamente para los cambios bruscos. O ir más por el lado de la misma temperatura de la boca, ese. Para No sé. amortiguar. No sé, vos planteaste el tema. ¿A dónde querías ir? Profe, ¿y en ese caso puede ser para evitar la lesión de algunos tejidos? Para lubricar. Bien. No está mal, Augusto, lo que vos estás diciendo, pero por eso te Sí, pero ahora que me preguntaste, no sé cómo hilvanarlo. Cuando vos eras chico y en tu casa, o todos, cuando todos éramos chicos y teníamos que ir a la escuela a la mañana y nos quejábamos de que estaba caliente el mate cocido que nos hacían. ¿Qué hacían nuestros padres? O le echaban agua fría, ¿sí? O lo empezaban a pasar de taza en taza. Bueno, un embole porque pasarlo de taza en taza era una mentira, no se terminaba de enfriar nunca y vos lo que menos querías era tomar ese desayuno. Pero en fin, si vos tenés algo que está caliente, para enfriarlo le echás algo, le echás agua que tenga una menor temperatura de la que está, ¿sí? O nunca prepararon un Fernet ustedes. Entonces, ¿cómo hace? El Fernet tiene, si lo compraste y está todo natural, le tenés que echar hielo para que eso que está más frío enfríe tu bebida, ¿o no? Bien, y lo mismo a lo contrario. Si hay algo que está frío y vos querés calentarlo, le echás agua caliente, o sea, vos partimos de que tenés una base líquida que está a cierta temperatura y vos querés que eso esté más caliente, le echás agua caliente, entonces la temperatura. ¿Por qué? Porque el agua justamente contribuye a esto de, que decía Augusto, de atemperar, ¿sí? Pero bueno, tampoco es mágico, porque todos nos hemos quemado alguna vez la boca, nos hemos pelado el paladar tomando un mate muy caliente, ¿sí? Bueno, hay cierta temperatura que no vamos a poder enfriar por medio de la saliva, por eso terminamos abriendo la boca y tratando de que nos entre aire frío o lo que sea. En fin, la función atemperadora estaba bien, Augusto, a partir de lo que hace el agua, solamente que las tenemos que sostener. Por eso hay que justificar cada una de las funciones que vayamos describiendo. ¿Estamos? Entonces, esta función atemperadora está bien, por esta explicación, a partir de lo que sucedía con el agua. Después los chicos dijeron que
teníamos para preservar tejidos y como lubricante. Bárbaro. Ustedes han estudiado en química que las piezas dentarias, una vez que están en boca, continuamente están jugando en relación a el KSP y el IP, ¿sí? Que es el producto de el KSP, la constante del esmalte, y el IP, el producto de la saliva. Entonces, siempre hay una relación entre lo que sucede en el esmalte y la saliva que lo está bañando en cuanto a los minerales que van saliendo de un lado y entrando al otro, según el KSP sea mayor al IP o diferencia. Entonces, según esa relación, va a hacer que minerales salgan del esmalte y vayan a la saliva, y si se revierte esa relación, va a hacer que los minerales de la saliva se depositen en el esmalte. ¿Estamos? Y eso era la relación entre KSP y IP. Bien, entonces, de esta manera, por la presencia de saliva, vos estás manteniendo saludable el esmalte, o sea que estás protegiendo las estructuras. A su vez, en la boca, aparte del esmalte de las piezas dentarias, también tenemos un montón de tejidos blandos, y hay un montón de mucosa. Entonces, ¿qué es lo que les sucede cuando una mucosa queda expuesta al aire libre? Se seca. Se seca, y a partir de estar seca se agrieta y se empieza a lesionar. Entonces, a las mucosas las mantenemos húmedas a partir del agua, cae en la saliva, para justamente lo que decía Mateo, proteger a las estructuras bucales. ¿Sí? Entonces, protegemos a los tejidos blandos y protegemos a los tejidos duros. ¿Estamos? A su vez, siguiendo con la protección, y vayan viendo cómo las funciones se van entrelazando. ¿Sí? Porque recién hablamos de KSP e IP a partir de saliva, y eso también tiene que ver con otra función. Pero bueno, partiendo de la protección de las estructuras que decía Mateo, imagínate que vos tenés la boca seca, sin saliva, ¿sí? Tenés esas mucosas como podés, tenés esas piezas dentarias como podés, y querés comer. Cualquier alimento que vos introduzcas en la boca va a ser también casi un estímulo lesivo para la cavidad oral, si estuviese seca. ¿Sí? Entonces, justamente, también al mojar los alimentos, por esta cosa de humidificación, termina protegiendo a las estructuras. A su vez, interviene junto con la masticación para favorecer la formación del bolo alimenticio, para poder comenzar con los procesos digestivos. Entonces, las funciones también se van entrelazando a partir de estos componentes que tiene la saliva. Y justamente Agustina nos decía que te lleve una función lubricante. Que tenga una función lubricante se explica justamente con esto. Bolo alimenticio, vos tenés que hacer que esa comida no se te quede pegada ni en las piezas dentarias, ni en las paredes de la mucosa yugal. Entonces, ¿cómo haces? Bueno, vas lubricando eso que hay ahí para que no se te quede pegado. Y a su vez, lubricás las estructuras de la cavidad bucal para que no se te queden los cachetes pegados a las muelas, ¿sí? O los labios pegados a los incisivos. Y por otro lado, si estamos hablando de lubricación y que no queremos que se nos quede pegado la lengua al paladar, los labios a los incisivos, y etcétera, ¿a qué otra función también estamos ayudando para que se pueda producir? Limpieza. La limpieza, sí. ¿A formar el bolo? Esa ya la dijimos. La fonoarticulación. La fonoarticulación. Que podamos hablar justamente requiere de que
estas estructuras que forman la cavidad oral se muevan. ¿Sí? Se mueve el paladar, se mueve la lengua, se mueven las piezas dentarias, no las piezas dentarias, sino que se mueve la mandíbula en relación, y eso hace que mueva las piezas dentarias. Se mueven los labios. Para que todo eso se pueda mover, tiene que estar lubricado. Y que esté lubricado me permite que yo pueda hablar. ¿Estamos? Entonces la fonoarticulación es otra de las características que tenemos gracias a la presencia de agua en la saliva. ¿Estamos? Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos del sistema renal? Que decíamos que a partir de la función excretora había un montón de parámetros que podíamos regular de la homeostasis, que eran ta. Bueno, a partir de la función, a partir de la composición de la saliva que tiene agua, hay un montón de funciones que podemos llevar adelante que son ta. ¿Estamos? Me salió como el maestro, el profesor Girafales, ta. Cada una de esas funciones, entonces, la tienen que poder justificar como le pedí a Augusto que la justifique. ¿Estamos? Porque después, ¿qué es lo que sucede? Se sientan, vienen a rendir el examen, o vienen a rendir el final, y les preguntamos, bueno, ¿cuáles son las funciones de la saliva? Entonces, bueno, se echan así para atrás y dicen, bueno, sí, la saliva tiene función atemperadora. Ajá, bueno, ¿y por qué? Y ahí empiezan con la cabecita, y empiezan a mirar para arriba, y empiezan a buscar iluminación, algún santo que los ilumine en ese momento. Entonces, cada una de las funciones las tenemos que poder explicar. ¿Estamos? Bien. Y a veces, por más obvio que parezca, o por más que me decís, bueno, sí, bueno, es agua, unifica, bueno, sí, pero hay que explicarlo. Estamos nosotros, desde este lado no podemos dar por sentado que ustedes por ahí entienden lo que están planteando si no lo justifican. Nos ha pasado con muchos exámenes finales en donde hay términos que están confundidos y que nosotros sabemos lo que están diciendo con esos términos, pero si no los pueden utilizar correctamente o no pueden explicar qué es lo que quieren decir con ese término, entonces no podemos seguir evaluando porque pueden estar diciendo bien la palabra, pero no entienden lo que están diciendo. ¿Estamos? Bien. Entonces, cuando preguntemos, siempre traten de buscar la opción más simple, porque la pregunta que siempre les hacemos es para clarificar el tema. ¿Sí? Cuando complejicemos, se van a dar cuenta que lo estamos complejizando. Pero cuando lo estemos haciendo simple, también se tienen que dar cuenta que lo estamos haciendo simple. ¿Sí? No se vayan siempre a lo más chiquito para contestar algo que le estemos preguntando. ¿Estamos? Bien. Entonces, dijimos un montón de funciones a partir de que tenía agua. Pero aparte de agua, también va a tener componentes orgánicos y va a tener otros componentes que son inorgánicos. ¿Sí? Los componentes inorgánicos, cuando hablamos de componentes inorgánicos, generalmente hablamos de los iones. ¿Y cuáles van a ser los iones importantes que vamos a encontrar en la saliva? ¿O cuáles van a ser los componentes inorgánicos importantes que vamos a encontrar en la saliva? Sodio, potasio, cloruro. Calcio, bicarbonato, fosfato. Bueno, sodio, potasio, cloruro, esos son los componentes que encontramos en todos lados. ¿Sí? Sí. Partimos de que la saliva surge desde el plasma, entonces obviamente esos componentes van a estar. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes que realmente me van a estar cumpliendo una función importante en la saliva? ¿Cuál es la función del sodio en la saliva? Bueno, entonces, de todos los componentes inorgánicos, ¿cuáles son los que sabemos? Porque ya lo vimos nosotros y ustedes ya lo estudiaron
en otras cátedras también, cuáles son los componentes inorgánicos que son importantes a nivel salival. El bicarbonato y el fluoruro. El bicarbonato, Como buffer. el bicarbonato porque actúa como buffer. Ya vimos que el bicarbonato es una de las bases del cuerpo que actúa como buffer. ¿Estamos? Y en la saliva, el buffer más importante que hay es el bicarbonato. ¿Estamos? Entonces, si partimos de que la saliva tiene bicarbonato como componente inorgánico, estamos hablando de que tiene una función como Reguladora de pH. reguladora del pH, una función buffer. ¿Sí? Entonces, esta función buffer va a hacer que nosotros podamos ingresar en la boca alimentos que sean ácidos y aún así podamos neutralizarlos para que no nos dañen en nuestro cuerpo. ¿Sí? Las gaseosas, ¿ustedes saben el pH que tiene la coca? De ácido, creo. La coca tiene un pH ácido. Entonces imagínate si vos estarías tomando coca y no tuviese saliva. Ese pH ácido estaría lesionando las mucosas y estaría lesionando las piezas dentarias. ¿Sí? ¿No vieron nunca la propaganda esa de Colgate, creo que es, o no sé de cuál, que meten una ostra en una solución de vinagre y que la ostra se agujerea toda? Pero con Colgate no sucede eso, porque si usás Colgate no se te agujerearán tus dientes de ostra. Bueno, ¿por qué sucede eso? No es porque usen Colgate o usen Oral-B o usen lo que ustedes tengan ganas. Sucede porque justamente la cavidad bucal tiene un pH que está regulado por la concentración de bicarbonato que hay. Y esto permite entonces que vos puedas comer una ensalada que tiene vinagre, tomar una limonada, o puedas comer una naranja y no se te caigan los dientes y las encías a pedazos. ¿Estamos? Así de importante es la regulación buffer en la cavidad oral. Y esto entonces, como bien dijeron, está proporcionado gracias a el ion bicarbonato que hay en la saliva. ¿Qué otro ion va a ser importante en la secreción salival? No escuché, no vi ni quién habló, ni escuché lo que dijo. El fluoruro. El fluoruro también va a ser importante. Junto con el calcio en los procesos de remineralización. Bueno, dentro de los componentes por ahí normales de la saliva, el calcio va a tener un rol muy importante, porque recién hablábamos de que había una relación estrecha entre el esmalte y la saliva. Y según cómo se orientaba esa relación, ion calcio iba a salir del esmalte a formar parte de la saliva, y si se invertía, el calcio de la saliva iba a pasar a depositarse sobre el esmalte. ¿Estamos? Entonces, la saliva, en este caso, tiene una función remineralizadora. ¿Por qué es remineralizadora? Lo mismo que por qué es reabsorción. ¿Por qué es remineralizadora? Porque está mineralizando algo que ya estaba mineralizado. La pieza dentaria ya está mineralizada. Entonces la saliva no es que la va a mineralizar, sino que la va a remineralizar. ¿Estamos? Porque si la pieza no estuviese mineralizada, sería pulpa nomás. No tendríamos ni esmalte, ni dentina, ni... Entonces, la función es remineralizadora y se explica de esta manera, entre la relación entre el KSP y el IP. Bien. Y también el flúor es importante porque el flúor lo que hace es, cuando actúa como
de hidroxiapatita sean más resistentes. Por eso el flúor es importante como remineralizador. Profe, Sí, ¿el flúor lo incorporamos a la dieta? el flúor se incorpora a la dieta, principalmente. Hay alimentos que son ricos en flúor, y hubo una época en que por lo menos en Rosario el flúor se incorporaba también en el agua. Entonces, el agua de la canilla ya tenía flúor. Esto fue hace unos cuantos años. Después, por políticas de Estado, se dejó de fluorar el agua. Fue más barato que las personas vayan al odontólogo con caries, o sea, más barato para el Estado, ¿no? Que las personas tengan que ir a arreglarse las caries al odontólogo, a ellos gastar, yo creo que era 50 centavos de dólar anual por persona para fluorar todo el agua del consumo en un año. Y no sé si era 50 o 5 centavos, o sea, era un número que no era nada. Y más para los valores que se manejan en política, porque por ahí vos te pones a sacar la cuenta y esa cuenta te da 40 millones de pesos al año. Y 40 millones de pesos al año, a niveles políticos, son como los 300 pesos que te cobran en la entrada de la puerta de boliche o el atado de pucho. O sea, no mueven la aguja. A nosotros sí, esa guita nos parece quizás es mucho, pero a ese tipo de niveles no es mucha plata. Pero bueno, se dejó de fluorar y no se fluoró más y nos llenamos de pacientes y la odontología tuvo un boom en donde todos los que nos recibimos de odontólogos estamos favorecidos del gobierno y por eso vamos a seguir votando toda la vida. Entonces, ¿cómo hacía ese flúor que vos comías para que llegue hasta la saliva? Bueno, lo comías, sufría todo un metabolismo y después formaba, o sea, dentro de ese plasma, cuando el flúor era absorbido, pasaba a la glándula salival y cuando se sintetizaba esa saliva, entonces se volcaba flúor hacia la cavidad bucal, entonces había flúor disponible, hay flúor disponible, porque si comemos pescado vamos a tener flúor, hay flúor disponible para que ese intercambio se pueda producir reemplazando iones de calcio por iones de flúor. Entonces esos cristales se hacen más resistentes. ¿Está? Después, eso es a nivel fisiológico normal. Después, sí, tenemos métodos en la clínica para también contribuir con esa remineralización, hacer topicaciones con flúor y demás. Hay buches, hay pastillas, hay de todo un poco, que bueno, después cada uno irá orientando qué es lo que quiere hacer cuando vienen las madres con los hijos llenos de caries. Y bueno, primero explicar a las madres, ¿no?, que lo que están haciendo está mal, que no tienen que darle todos esos jugos y esas gaseosas a los chicos, y que traten de evitar todas esas cosas y de hacer que el cepillado sea un juego y cepillar ella y que los chicos se cepillen, porque sinceramente es doloroso ver a nenes chiquitos llenos de caries, y aparte de lo doloroso que es como profesional ver eso, y como humano, también es muy complicado atenderlos. ¿Cómo haces para tener un nene de 2 años, de 3 años, que está lleno de caries, y le tenés que arreglar 6 piezas dentarias? ¿Cómo le explicás al nene? ¿Cómo haces para tenerlo con la boca abierta? Ahí pasás a hacer lo que podés. Y a veces hacer lo que podés no es una buena solución para la clínica. Entonces, a ese nivel la prevención es mucho más importante, porque si nosotros prevenimos un montón de cosas, vamos a estar evitando hacer cosas mucho más complejas, y siempre cuando se habla de niños vieron que es distinto el tono. Entonces, tiene otra cierta complejidad. Entonces, bueno, el tema de prevención es
muy importante para esas edades. Después, durante toda la vida, sí, pero bueno, si vos no hiciste las cosas a los 20 años, bueno, es un problema tuyo. Cuando sos chico, dependés de que desde afuera te enseñen a hacer todas esas cosas. ¿Estamos? Bien, pero bueno, tenemos esos geles que tampoco es que hagan magia, porque no es que también vamos a hacer una topicación con flúor y el nene va a tener los dientes de Superman, entonces las balas no le van a entrar. No, son tratamientos y etcétera, y depende del compromiso con el cual nosotros hagamos la topicación y que también nos traigan a los chicos para hacer las topicaciones que haya que hacer. ¿Estamos? Son cosas que hay que explicar porque no es que vamos a revertir una cosa que se viene gestando desde hace mucho tiempo, como una caries, con una topicación de flúor que hagamos. Bien. Y acá viene otra relación entre diferentes factores que intervienen en la cavidad oral con la saliva y que tiene que ver con el pH, ¿sí? Porque dijimos que teníamos el bicarbonato que contribuye a que esa saliva no esté tan ácida, o esa cavidad bucal no esté tan ácida, que podamos también controlar los ácidos que ingresan en la boca, pero ustedes calculo que ya han estudiado que las caries se producen cuando hay acidez en la cavidad bucal, ¿o no? Sí, sí. Bien. ¿Y esa acidez va a ser provocada por quién? ¿O bacteria? ¿Cuál? Les. El mutant. mutant. El Streptococcus mutans. El mutans principalmente. ¿Qué característica tenía el mutans? A ver si. Poder acidógeno. Tiene poder acidófilo. Primero tiene la capacidad de pegarse. ¿Sí? Entonces, la placa bacteriana empieza a juntar un montón de bichos, ¿sí? Y esos bichos, ¿se acuerdan cuando estudiábamos población? Que veía una plaqueta nadando como si nadie decía, oh, mira, hay colágeno ahí. Chao, me mando. Bueno, y esa plaqueta que se mandaba hacía un quilombo bárbaro y había un montón de factores que intervenían, venían un montón de plaquetas más, todo eso que se iba formando se iba transformando en otra cosa. Bueno, lo mismo sucede con esto. ¿Sí? La colonización funciona en este sentido, a veces es bueno, a veces no. Entonces, ustedes tienen ese biofilm, esa placa bacteriana que se va formando, que está constituido por diferentes bacterias. Entonces, eso va mutando, ¿sí? Y van creciendo las bacterias y se van haciendo cada vez más resistentes a las modificaciones. Entonces, pasamos de gram positivas a gram negativas, pasamos de aerobias a anaerobias o a facultativas. Entonces, mientras más jodida sea la bacteria, más complicada es la cosa. En resumen, los estreptococos tenían la capacidad de, así como a vos te gustan los hidratos de carbono, al estreptococo también. Y en su metabolismo podía hacer glucólisis anaerobia. La glucólisis anaerobia producía ácidos. Y esos ácidos, como el estreptococo está pegado a la pared del esmalte, ese ácido empieza a desmineralizar la pared del esmalte. ¿Estamos? Y ahí empieza la mancha blanca o la caries. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Entonces, supongamos que se juntó placa, estaban los bichos, se desmineralizó el esmalte, pero justo cayeron al odontólogo y le pudimos enseñar a cepillarse los dientes. Es más, le cepillamos, le limpiamos, dejamos la boca impecable. ¿Sí? Entonces, esa caries que se empezó a formar, estamos hablando de una caries incipiente, mancha blanca, primer lesión, ¿sí? Todavía no es cavidad ni nada. Entonces, hay chances de que el calcio presente en la saliva empiece a depositarse sobre esa estructura. ¿Sí? Y nosotros también queremos que haya flúor. Entonces, ¿qué hacemos como tratamiento? Tenemos tres opciones. Le damos pastillas al pibe, que no está bueno.
darle pastillas al pibe. Entonces, ¿qué hacemos? Esa pastilla la diluimos en agua y hacemos que se tome esa agua. Ahí ya es distinto. No le estamos dando una pastilla al pibe, entonces no entiende que hay un medicamento y no va a tener tanto mambo con las pastillas a futuro. Otra opción, tenemos el flúor que viene en botellita, también se lo volcamos en el agua y el pibe, esa es la botella del nene, toma de ahí, perfecto. Ahora, le estamos dando flúor. Otra opción que tenemos, que en realidad podemos hacer todas, es hacer las topicaciones con gel. ¿Y qué característica tiene el gel? El gel viene en varias presentaciones. Más allá de los sabores, lo que modifica es el pH. ¿Sí? Hay geles que son neutros y hay geles que son ácidos. ¿Cuál utilizamos generalmente? El ácido. ¿Por qué? Porque el ácido desmineraliza. Si desmineraliza, permite la remineralización. Entonces, si vos le estás poniendo un flúor tópico sobre la superficie del esmalte, ese pH que rápidamente se va a neutralizar, no es que estamos haciendo una lesión, sino volvemos a lo mismo de antes, no podrías tomar Coca-Cola. Entonces, bueno, ese pH que es ácido, que es de 2,3, si no me equivoco, hace que se desmineralice levemente y favorezca que eso flúor que estamos depositando, que estamos poniendo ahí con el gel, se puedan depositar. ¿Estamos? Pero si volvemos a la función de la saliva, en cuanto a la función remineralizante, mientras el paciente ingiera alimentos con calcio, alimentos con flúor, puede pasar a estar presente en sangre y puede pasar a estar presente en saliva. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta con esto? No, profe, se entendió. Bien. ¿Cuál es el pH normal de la saliva? .9. 6,97. Es un pH tirando siempre a alcalino, ¿sí? A neutro, ¿sí? Siempre cerquita del 7. ¿A qué pH se empiezan a producir las caries? ¿Cuál es el pH crítico? O si ustedes quieren, sería un pH umbral, porque a partir de ese pH... 5.5. 5.5. Es un pH ácido. ¿Estamos? Entonces, si se mantiene ese pH ácido demasiado tiempo en la cavidad oral, vamos a empezar a tener caries en boca. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Eso en cuanto a los componentes inorgánicos. Vamos a los componentes orgánicos. Componentes orgánicos generalmente van a ser proteínas. Y las proteínas van a tener distintas funciones. Funciones que vamos a tener pueden ser las digestivas. O sea que vamos a tener proteínas digestivas. O sea que la saliva va a tener una función digestiva. ¿Qué es la digestión? Entendida como digestión. ¿Degradar un componente a una unidad más pequeña? ¿Para qué? ¿Para poder ser absorbida? Eso es la digestión. ¿Estamos? Es la degradación de un componente grande en las unidades pequeñas para poder absorber. ¿Sí? La digestión lo que hace es que nosotros podamos comernos un mamut y que de ahí podamos sacar todos los aminoácidos necesarios. ¿Sí? Todo el bocado que nosotros comemos, un plato de fideos que nosotros estemos comiendo, la digestión va a hacer que todos esos fideos se transformen en hidratos de carbono que vayan a ser utilizados donde haya que utilizarlos. Que todo lo que sea proteína pase a aminoácidos y todo lo que sea lípido pase ¿a qué? A ácidos grasos libres, demás. ¿Estamos?
Entonces, ese es el concepto de digestión y es el objetivo de la digestión, justamente poder absorber esas cosas. Entonces, volvemos a que la saliva tiene función digestiva por medio de enzimas. ¿Cuáles son entonces los sustratos que tenemos que intentar digerir? Los hidratos de carbono. Hidratos de carbono. Lípido y aminoácidos. Pero hidrato de carbono esencialmente porque por la amilasa salival. Hidratos de carbono. ¿Qué más? Proteínas y lípidos. Proteínas. Lípidos. Y lípidos. Entonces la saliva va a tener enzimas que van a comenzar con la digestión de estos tres sustratos. ¿Qué es lo que sucede? Pasan dos cosas. La digestión no va a ser completa porque el alimento es poco el tiempo que está en la boca. Y a su vez, cuando llegamos al estómago con ese alimento, el pH ácido que hay en ese estómago también va a inactivar a las enzimas que venían actuando. ¿Estamos? Entonces, la digestión comienza en la cavidad bucal, pero no se termina de hacer en la cavidad bucal. ¿Estamos? Entonces, para los almidones, para el hidrato de carbono, tenemos la enzima que es la amilasa salival. Y para los lípidos tenemos la enzima que es la lipasa lingual. Para proteínas no hay enzimas en saliva. Para la digestión de proteínas no hay enzimas en saliva. La digestión de las proteínas empieza a darse en el estómago, favorecida por el pH ácido que hay en el estómago, porque esas enzimas les gusta ese pH ácido y ahí van a poder trabajar, ahí van a poder activarse y ahí van a poder trabajar. Estamos, pero en cavidad oral, para proteínas no hay. Entonces, ahí tenemos la función digestiva de la saliva. Pero las proteínas que hay en saliva no van a ser todas proteínas digestivas, sino que también sabemos que en la cavidad oral hay un montón de microorganismos que están viviendo y hay un montón de microorganismos que entran. Entonces también tiene que haber alguna defensa a nivel de la saliva para que nos podamos proteger de esos microorganismos que están queriendo colonizar. ¿Está? Entonces, también vamos a tener entonces enzimas que van a ser antibacterianas. Las enzimas que son antibacterianas son tres. Tenemos la lisozima, que se encarga de lisar las paredes de las bacterias, entonces la bacteria sin pared la podés atacar. Tenemos la lactoferrina, que la lactoferrina es una enzima que retira el hierro del medio. Y las bacterias también necesitan hierro para poder vivir y cumplir sus funciones. Entonces, al quitarles el hierro del medio, les quita ese sustrato, las bacterias no tienen hierro para poder trabajar, entonces también terminan dejando de funcionar. Y tenemos otra tercera enzima que es la lactoperoxidasa. Esta lactoperoxidasa lo que hace es tomar un ion, que es el ion tiocianato. Tiocianato se llama ese ion.
y lo que hace es convertirlo en ion hipotiocianato, y ese ion es un antibacteriano. ¿Estamos? Y aparte de tener estas enzimas antimicrobianas, también tiene inmunoglobulinas, o sea que también tiene una suerte de función inmune, donde la principal inmunoglobulina que hay es la inmunoglobulina A. ¿Estamos? Entonces, dentro de toda esta función defensiva de la saliva, tenemos por agentes antimicrobianos y porque tenemos también inmunoglobulinas. Y a su vez, dentro de la función, volvemos a relacionar diferentes funciones. Dentro de la función de limpieza de la saliva, ¿sí?, que por ahí le habían mencionado, la función de limpieza de la saliva tiene que ver un poco con que esa saliva vos la tragás, y al tragarla mandás al estómago y tenés ese pH recontra ácido. Entonces, lo que llegue al estómago va a poder ser neutralizado generalmente por ese pH tan ácido que hay. Y esto también tiene que ver con esa función de limpieza de la saliva, que puede ser que contribuya con esa función defensiva, porque estás tomando cosas que hay en la cavidad bucal, y con el arrastre que haces con la saliva hacia el estómago, lo estás mandando a un lugar en donde eso se va a terminar de romper o de inactivar. ¿Estamos? Bien, perfecto. Bien, dentro también de las funciones de la saliva, para ponerle un título, dijimos que hay cosas que la saliva va a excretar. Cuando hablábamos del flúor, lo que estaba haciendo la saliva era excretar hacia la cavidad oral el flúor. ¿Sí? También puede excretar diferentes fármacos y demás cosas, pero en este caso lo que nos interesa es hablar de esto. ¿Sí? ¿Y por qué excretar? Porque no lo está mandando hacia el medio endocrino, lo está mandando hacia el medio interno, lo está mandando hacia la cavidad oral. Y la cavidad oral, si seguimos con el circuito digestivo, se conecta con lo que se elimina con heces. Y si vos querés salivar, podés escupir lo que tenés en la boca y también sigue estando fuera del cuerpo. Entonces eso es excreción. ¿Sí? Nos está volcando al medio interno. Por eso es función excretora. Y nos quedó, me parece, la función gustativa, que no es que la saliva conduzca o pueda conducir el sabor, sino que lo que hace es mojar, bañar a los corpúsculos gustativos y diluir, sí, las partículas de sabor, para que los corpúsculos gustativos tomen esos sabores y puedan informarnos de los sabores que estamos teniendo dentro de la boca. No es que la saliva es la que va a reconocer el sabor de lo que estamos comiendo, sino que va a mojar a los corpúsculos gustativos y va a diluir esos sabores para que esos corpúsculos gustativos puedan percibir el sabor de lo que estamos comiendo. ¿Estamos? Bien. Esas son toditas las funciones de la saliva. ¿Alguna pregunta en cuestión? No, profe. Profe, No. Sí.
El que por ahí te pongan pastillas sublinguales. Ajá, ¿Cuál es el funcionamiento de eso? bien. Esto es una pregunta que surge de anatomía, ¿sí? Nosotros debajo de la lengua tenemos un montón de vasos. Si ustedes se miran en el espejo, abren la boca y levantan la lengua, van a ver que tienen una serie de vasos grandes ahí que están separados del medio externo por la mucosa solamente. Y por eso es que ustedes pueden mirar y van a ver un montón de vasitos que pasan por ahí. ¿Sí? Bueno, que vos puedas poner una pastilla debajo de la lengua, eso es una pastilla de administración sublingual. ¿Sí? O sea, hay pastillas que vos te tomás y hay pastillas que se administran de manera sublingual, donde vos no las tenés que tomar. Entonces, al hacer esa administración sublingual, vos lo que haces es que a partir de esa mucosa tan finita que hay y tan en contacto con esos vasos, a medida que se va diluyendo esa pastilla, pasa directamente a sangre, se absorbe esa droga, ese principio activo, y de ahí ya la tenés en circulación para que llegue más rápido a actuar. ¿Cuáles son generalmente las pastillas que se dan de administración sublingual? Se dan pastillas para dolores fuertes, como el ketorolac, que vos lo que querés es que, bueno, pase rápido. Entonces, ¿qué haces? Le das una sublingual para que pase lo más rápido posible a sangre y empiece a actuar lo más rápido posible. Porque si vos le haces que la pastilla la tome, tenés que esperar que esa pastilla se digiera, esperar que esa pastilla se absorba, esperar que pase por el hígado quizás para que tenga su efecto de primer paso, o para que se active o no. Entonces, bueno, tenés que esperar demasiado. La administración sublingual lo que hace es acelerar los pasos para que la droga quede disponible en sangre. ¿Sí? Por eso se da la del dolor o pastillas para bajar un cambio. ¿Sí? Pastillas tranquilizantes, psicofármacos. Cuando una persona está, vieron, lo habrán visto o personalmente o lo habrán visto en alguna película o en alguna serie, que llega un paciente muy alterado a la sala de profesionales que lo tiene que atender, y para que ese paciente deje de estar tan alterado se le da un sublingual. ¿Sí? Entonces le da esa pastilla tranquilizante que rápidamente va a ser absorbida y rápidamente va a empezar a cumplir sus funciones porque ya está dando vueltas en sangre. ¿Estamos? Profe, Sí. yo tengo otra duda. Sí, Milagros. Acá en el libro habla de la aptocorrina. Ajá. A ver. Dentro de, o sea, ¿de qué función formaría parte? A ver, vamos a tomar el párrafo del libro para traerle luz a todos los chicos. Forma parte de uno de los compuestos orgánicos y dice que actúa de modo similar al factor intrínseco secretado por el estómago. Fija la vitamina B12 proveniente de la dieta y forma un complejo reabsorbido en el intestino. Bien. Esta por ahí no la menciono porque realmente es una función media traída de los pelos. ¿Sí? Por eso no, me parece que ya hay demasiado, y si les puedo sacar un renglón se lo saco para que no se alteren con tantas cosas. ¿Sí? Esto, lo del factor intrínseco, tiene que ver con la formación de glóbulos rojos. ¿Sí? Nosotros para formar glóbulos rojos necesitábamos eso, y se acuerdan que había, para formar los glóbulos rojos necesitábamos vitamina B12 y ácido fólico, y esos eran como considerados el factor extrínseco. Porque después tenemos el factor intrínseco, que cuando se combina todo esto, contribuye a que en la médula ósea se puedan sintetizar los glóbulos rojos.
tiene que ver con eso. Y les tuve piedad y traté de evitarles tanta información. Así que por eso no se los mencioné. Si lo quieren agregar, lo agregan. Si no lo quieren agregar, no he escuchado nunca que bochemos a alguien por la aptocorrina. ¿Algo más para preguntar, muchachas, muchachos? Bueno, entonces. Yo tengo una duda. Dame un segundo que voy a cerrar las ventanas porque se me está viniendo un tormentón que se me están azotando todas las persianas. Bueno, venga adentro. Bueno. Bueno. Sí, Juliana. Lo de la parte histológica y todo eso, ¿le damos un repaso o...? Le dan una leída. Ah, listo. Le dan una leída para ver en las etapas en que se va sintetizando la saliva. Pero Bueno. como es justamente un repaso, porque ya lo vieron en histo, repásenlo. Sí sépanlo, pero no era como para incluirlo ahora en esto. Listo, gracias. Bárbaro. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿De qué sabores viene el flúor? Bueno. No ¿Recién llegó la tormenta ahí, profe? Sí. Sí. Y se viene cargadita, parece. Sí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, para el miércoles nos vemos en el teórico. Tenemos después el práctico. Prepárenlo de pH y vayan viendo. Después voy a corregir lo que ustedes hicieron de presión, pero si es como lo trabajamos en clase, no creo que haya demasiadas cosas para marcarles. Vayan haciendo lo de pH y vayan viendo lo de dolor. No tiene límite, pero vayan haciéndolo porque les va a servir. Como es un escrito que está hecho, no es algo copiado del libro, sino que es